Buenos días. Buenos días. Somos pocos, pero tenemos boca, ¿no? Y no solamente boca, también tenemos alegría. Amén. Porque estamos aquí, reunidos en el nombre del Señor. Así como aquellos que, muchos de ellos, que nos ven por la internet. También quiero aquí dar un buenos días a todos, un saludo desde donde estés. Que el Señor los bendiga, que este tiempo que vamos a tener juntos sea de bendición también para aquellos que están por todo el mundo ahí y nos acompañan por nuestro canal en internet, así como será aquí los que estamos. Quería compartir un texto bíblico que está en Salmos, un salmo. Abre tu Biblia ahí en Salmos número 46, capítulo 46. Salmos 46. Salmos 46. Dice así: Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en el medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios, su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Jehová de los ejércitos está Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Él, Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Otra vez. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está Jehová de los ejércitos está nuestro refugio es Dios de Jacob. Está Jehová de los ejércitos con nosotros. Amén. Esta es nuestra alegría. Este es el motivo de por qué estamos aquí. Porque el Jehová de los ejércitos está siempre con nosotros. No podemos olvidarnos nunca de ello. Él es nuestro refugio y fortaleza. Cierra tus ojos por un momento. Aprovecha ahora para decir eso al Señor. Que Él es tu refugio, que Él es tu fortaleza. Dale las gracias porque Él está contigo siempre. Gracias, Señor,
porque podemos en ti, Señor, siempre confiar y descansar. Gracias porque tu nombre está sobre todo nombre, porque eres nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro refugio, y porque en ti podemos confiar. Gracias, Dios, en el nombre santo de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie. Tenemos motivos, entonces, simplemente no, simplemente sería muy simple. Alabar al Señor por lo que hemos hablado ya, lo que hemos dicho, ya es mucha cosa que merece dar toda la gloria al Señor. Vamos a cantar, amén. Las palmas, aquí, ya. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Otra vez, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se viven, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Aleluya. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Pero ahora quiero escuchar porque no he oído aún, Vamos. Él siempre nos escucha, ¿ven? Siempre, siempre. Si paramos ahora a pensar un poquito, ¿vale? Pensar, ¿podemos pensar? Amén.
Mira, la semana que has pasado. Pensa un poco la semana que ha pasado. Pensas un poco. ¿Qué ha pasado en esta semana contigo? Seguro que si preguntamos, ¿pasaron cosas buenas? Por más que no sean así grandes cosas, pero pasaron cosas buenas. Sí, amén. ¿Pasaron luchas? ¿Sí o no? Amén. A veces vemos más las luchas, ¿verdad? Principalmente porque no podemos con ellas muchas veces. Y en verdad lo que el Señor quiere de nosotros es que no luchemos solo, con Él por delante. Eso es lo que quiere Él. Es Él que nos da estas alegrías. Hemos hablado solo de una semana, ¿eh? No vamos a hablar aquí de toda la vida, sino no podemos vivir por ahí buscando en otras cosas. Como ya hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Y como dice la palabra, solamente encontramos en nuestro Dios, en Jesús. Pues por eso debemos cada día de la semana, como dice la canción que vamos a cantar, sumergir cada día más, profundizar cada día más en el conocimiento del Señor, en su río. Que la agua de este río es viva. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí, y aunque a la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y otra vez, sumérgeme, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Yo sé que conoces la canción, y si no conoces no pasa nada. Cierra tus ojos ahora y nosotros vamos a cantar, y tú también vas a cantar, pero no vas a cantar como canta siempre, como cantamos siempre, ¿no? Vas a decir al Señor, ¿me entiendes? ¿Me entendéis? Como una oración, porque la canción es eso, estamos hablando al Señor. Entonces cierra tus ojos, no me mires a mí ni a nosotros, ni la letra, aunque no la sepas. Ves repetiendo lo que estamos cantando, pero no por mí, porque estoy diciéndote. Habla con el Señor. Amén. Hacemos así. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Díselo. Luché como un soldado y a veces sufrí, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme en el río
sediento de ti. Otra vez. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. ¿Puedo hablar, hijo? Mirad, esta canción cuando yo me convertí fue una de las que yo escuché primeramente. Y yo me identificaba con esta canción, porque cuando yo empecé a conocer al Señor, yo estaba cansada y estaba sedienta del Señor. ¿Y qué pasa? Mi corazón necesitaba sumergirse en el río del Espíritu porque estaba seco, estaba quebrantado, estaba dolorido y no sabía la necesidad que yo tenía de Jesús. Hasta que yo me sumergí en el Espíritu y el Señor me lo refrescó ese corazón. Así que, hermanos, a veces tenemos el corazón un poco seco y hay que sumergirlo en el Espíritu. Hay que pedirle al Señor: Señor, sumérgeme, sumerge mi corazón, Señor, porque está seco, está quebrantado, está dolorido, con problemas, con cargas, Señor, y solo tú, Señor, puedes saciarme. Y vas a notar el río del Espíritu Santo como fluye por tu interior. Necesitamos tanto del Señor. Necesitamos tanto del Señor que a veces no nos damos ni cuenta, pero cuando el Señor trata con nuestra vida, cuando el Señor sana nuestras heridas, cuando nos ponemos delante de Dios, nos vaciamos nosotros para que el Espíritu Santo nos llene, ahí vemos cuánto necesitábamos al Señor y que el Señor nos tratara. Ahí entendí que mi corazón estaba seco y necesitaba de Jesús. Solo Jesús puede hacerlo. Aleluya. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Aleluya. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme A veces venimos en el cansados río de tu espíritu. nuestra armadura se ha desgastado, Señor. Necesito refrescar este seco Necesitamos descansar corazón en ti, sediento Señor, de ti. porque estamos sedientos de ti, Señor. Sumérgeme. Aleluya. Así es, sumérgenos, Jesús. Sumérgeme. Sumérgenos en el río de tu espíritu, Dios mío. Así es, Jesús. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Jesús. Amén.
solo de pronunciar su nombre, solo de decir su nombre, el gran nombre, el nombre de Jesús, grandes cosas pasan, grandes maravillas ocurren, transformación, sanidad, libramientos, salvación, porque en su nombre hay poder. No hay otro nombre mayor que nuestro Dios. No hay nombre más precioso, más grande que el nombre de Jesús, nuestro Rey. El hermoso nombre. Su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuya es el reino, tuya es la gloria, tuya el poder, autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, y hay otro nombre. Majestuoso su nombre.
majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro. Poderoso, vamos todos juntos. Poderoso su nombre, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso, Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro. repetimos otra vez. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable, Incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. amén, aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria te damos, Padre, porque no hay otro como tú, Señor. Así es, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor del Señores, Dios. Gracias, Señor, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre, Dios. No hay otro nombre hermoso, Dios. No hay otro nombre majestuoso. No hay otro nombre poderoso como el de Jesús, nuestro Rey. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Señor, por conocerte. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Dios, porque servimos a ti, Señor, al Rey de Reyes, este que tiene el nombre sobre todo nombre. Eres santo, Dios. Es eterno, Dios. Ese es Dios de misericordia. Es el Dios que juzga la tierra. Es el Dios de amor. Es el Dios de salvación, de sanidad, de transformación. No hay otro nombre acima de tu nombre, Dios, en quien podemos confiar. Que tu nombre, Dios, sea exaltado a través de nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado, Señor, cada día de nuestras vidas. Que tu nombre sea conocido, Señor, sobre todas las naciones. Y que ellas puedan confesar, Señor, que no hay otro nombre tan hermoso como el tuyo, tan majestuoso y tan poderoso como el tuyo, Padre. Podemos cantar otra vez la última estrofe, el último estribillo. Déselo a Él. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Amén. Así es, Jesús. Este nombre merece un fuerte aplauso. Amén. Aleluya. El nombre poderoso, el nombre majestuoso Aleluya. y hermoso en que debemos confiar siempre y siempre. Aleluya. Gloria.
capítulo 9, dice Pablo a los Corintios: por tanto, el versículo 5 del capítulo 9 de 2 de Corintios: tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Versículo 6: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, versículo 7, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a participar de la adoración al Señor a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y Pablo está enseñando a los hermanos aquí en Corintios que tiene que ser así: generosidad, generosamente. Así también vamos a recibir con generosidad, generosamente. El que siembra escasamente segará escasamente. Es así, el texto bíblico dice eso. Y cada uno de nosotros debe de dar según propuso en su corazón, no con tristeza. Eso no puede ser algo, ay, y la semana que es lo que no puede ser así, ni por necesidad, ni con dolor. Tiene que ser con alegría, porque el Señor ama, Dios ama al dador alegre. A veces nos confundimos también este texto, porque pensamos así: voy a orar y voy a ver que el Señor me pone en el corazón para dar. No, aquí el texto está diciendo que tú propones lo que tienes que dar. El Señor ya está diciendo que tienes que dar, porque eso es para mantenimiento de su obra. Y Él te está haciendo prosperar. Cada uno prospera de su manera, pero Él te está haciendo prosperar. Tu compromiso con Dios en obediencia es dar aquello que está en tu corazón, y tiene que ser con alegría, porque Dios ama el dador alegre. Hacemos eso mientras cantamos esta canción. Salga de tu lugar y traiga así aquí tus diezmos y tu ofrenda. ¿Os acordáis? El diezmo con el numerito, ¿vale? Que está aquí, que ya sabemos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres cuando escuchas, cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Amén. Gracias, Señor, por este momento, Dios, que hemos tenido de adoración a ti a través de las canciones. Señor, que pueda haber llegado hasta ti, Señor, como aroma suave y agradable a ti, Señor, nuestra adoración. Y no solamente, Dios, con las canciones, pero también con nuestro dinero, con nuestros diezmos y ofrendas. Dios, que todo lo que hemos puesto aquí sea
con generosidad, que sea con alegría, de todo nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos has hecho prosperar, porque nos haces prosperar. Gracias, Señor, porque podemos adorarte libremente. Que este dinero que ha sido puesto aquí sirve, Señor, para mantenimiento de tu obra aquí en Picasso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tal estáis? Hoy somos poquitos, ¿verdad? A veces falla alguna familia y se nota, ¿no? Pero cuando fallan varias familias, cada uno tiene sus motivos, ¿eh? Cada uno tiene un porqué para no haber estado. También tenemos hermanos que están malitos. Tenemos a Graci, que se dobló el pie ayer, entonces tiene un esguince y por eso no puede venir. Luego está José y Olaya, como sabéis han tenido un bebé y ayer estuvimos viéndole. José, el bebé está en la incubadora, están esperando que gane un poco de peso para dejarle salir, pero está muy bien. Luego tenemos también a Claudio y Weila, que están también esperando el bebé. No se atreven a venir aquí porque en cualquier momento el bebé va a nacer. Entonces no tenemos aquí comadronas para atenderla, ¿verdad? Y bueno, Roberto y Ángela no han podido venir. Él tiene el coche averiado, ¿no? Sí. Y la familia de Nildo está predicando en otra iglesia, entonces está toda la familia con él. En fin, que han coincidido una serie de cosas para que hoy seamos poquitos. Pero bueno, Carolina también. Carolina, sabéis que está en Bagdad, en Irak, en una misión del ejército. Lógicamente no puede venir, está un poco lejos, ¿eh? Entonces vamos a orar por todos ellos, ¿de acuerdo? Señor, te damos muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque nos has permitido venir hasta aquí en esta mañana a adorarte, a rendirte culto, Señor. Te rogamos por cada una de las personas que no han podido venir. Te rogamos que les acompañes allá donde estén. Te rogamos por Carol, Señor, que tú la fortalezcas allí en Bagdad, en este tiempo que va a estar allí con tanto calor como está haciendo y en esa misión del ejército. Te rogamos, Señor, que tú la cuides, que la guardes, Señor, y la traigas de regreso con bien. Te rogamos también por Graci, Señor, con ese esguince que tiene. Te rogamos, Dios mío, que tú la sanes pronto, Señor, y pronto pueda estar con nosotros. Igualmente por Rubén, el hijo de José y de Olaya, Señor, que pronto gane peso y pronto pueda estar aquí, podamos presentártelo a ti, Señor. Y igualmente por el hijo, por Aarón, el hijo que están esperando, Claudio y Weila, Señor, que nazca pronto y que nazca bien y que pronto podamos estar de nuevo todos juntos, alabándote y glorificándote, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, igual que la palabra que vamos a ver ahora, Señor. Y te rogamos, Dios mío, que tú nos prepares para recibirla, Señor. Que nos ayudes a asimilarla y que nos ayudes también a ponerla en práctica. En tus manos lo ponemos todo, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien. Hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas. Es un texto que todos conocemos, ¿verdad? Las bienaventuranzas está en Mateo 5, pero para hablar de las bienaventuranzas tenemos que ver un poco el contexto. En el capítulo 4 vemos que nos habla de que Jesús está empezando su ministerio, es decir, si vemos solo las bienaventuranzas, que es un sermón largo, le llaman, es el inicio del Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7, 3 capítulos seguidos de Mateo, pues podemos decir, ¿cómo está Jesús enseñando de esta manera, no? Pues Jesús está poniendo las bases. Jesús en el capítulo 4 está empezando su ministerio. Lo primero que dice en Mateo 4:17, vemos
que está llamando a todo el mundo al arrepentimiento. Empieza así, llamando a todo el mundo al arrepentimiento. Y en los versículos siguientes lo que está haciendo es llamar a sus discípulos. Vemos primero que llama en el versículo 18, llama a Simón, Pedro y Andrés, que estaban pescando, y en el versículo 21 vemos que llama a Juan y llama a Jacobo. Está empezando a formar su equipo de discípulos. ¿Y qué dice que hicieron ellos cuando Jesús los llamó? Dice que dejándolo todo, le siguieron. Unos estaban trabajando, otros estaban con su familia. Dice que dejándolo todo, le siguieron, dejando trabajo, dejando familia, dejándolo todo, le siguieron. Dice que Jesús iba con ellos, recorriendo toda Galilea. Y dice que iba haciendo muchos milagros y que la gente le seguía. Había, además de los discípulos, había seguidores, gente que les seguían por donde iban. Y dice el versículo 25 del capítulo 4, que es el último, antes de entrar en las bienaventuranzas, dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Es decir, le seguía gente de todo Israel. Y ahora ya empezamos con la lectura. En Mateo 5, a partir del 1, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Veamos que comienza diciendo que subió al monte. Esto tiene un simbolismo, este subir al monte. Recordemos que la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Dios habló a Moisés y Moisés habló al pueblo. Moisés actuaba de intermediario, ¿verdad? Ahora era Dios mismo que se había hecho hombre, hablando a la humanidad sin ningún intermediario. La separación que había anteriormente había terminado y Dios se acercaba al hombre. Y vemos que le siguen una gran multitud, pero esa multitud, como he dicho antes, no son discípulos. Tiene sus discípulos y luego tiene a esa multitud que le sigue. ¿Por qué digo que no eran sus discípulos? Porque estas personas aún no habían dejado nada. Y los discípulos del Señor tenemos muchas cosas que dejar. Estas personas solo le seguían por sus milagros, por las cosas que Jesús hacía. Es como si Jesús enseñase a sus discípulos, de alguna forma estaba enfocándose en los discípulos de alguna manera y los demás actuasen como oyentes. Yo esto lo ilustraba de la siguiente manera. Recuerdo cuando estudié en la universidad que tuve que hacer un examen de acceso, tuve que pagar una matrícula y asistía a las clases. Eso me daba derecho a sacarme un título, ¿verdad? Sin embargo, en las clases habían otros que eran los que se llaman oyentes. Eso ocurre en la universidad. Se permite a personas que sin matricularse y sin derecho a examen entren a la clase como oyentes, simplemente para oír, ¿no? Entonces yo lo diferenciaba esto, no es lo mismo, pero lo diferenciaba de la misma manera, ¿verdad? Estaban los discípulos que lo habían dejado todo y seguían al Señor, y estaban los que seguían a Jesús por las señales que Jesús hacía. Bien, podemos hacernos la primera pregunta: ¿se puede seguir a Jesús sin ser su discípulo? Se le puede seguir porque te gusta lo que ves, porque estás cómodo en el entorno de la iglesia,
pero no es lo que Jesús quiere. Jesús quiere que todos seamos discípulos, que todos dejemos lo que tengamos que dejar para acercarnos más a Él, que dejemos todo lo que nos separa de Él. Ese es el llamado de Jesús, a ser sus discípulos, ¿verdad? Entonces dice en el texto que Jesús comienza a enseñar, ¿verdad? Cuando se enseña algo, ¿para qué es? Para que se cumpla, ¿no? Para que sea de provecho para las personas que están oyendo, ¿no? Hemos dicho muchas veces la definición de discípulo que a mí me gusta es el que aprende, vive y transmite las enseñanzas de su maestro. Aprende, vive y transmite. Las aprende porque se preocupa de aprenderlas, se preocupa de que esas enseñanzas le empapen, penetren en él, las vive porque las pone en práctica y las transmite porque las enseña a otros. Esa es la definición que veo más completa de discípulo y de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Quiere que aprendamos sus enseñanzas, quiere que las pongamos en práctica y quiere que las enseñemos a otros. Ese es nuestro cometido. Entonces estamos viendo las bienaventuranzas y es el nombre que le da esta versión, ¿eh? Otras dicen otras palabras que luego veremos. Pero lo que realmente son afirmaciones de bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros, para cada uno de los que le seguimos. Y en estas afirmaciones de bendición, lo que Jesús nos está enseñando es el carácter que quiere que cada uno de nosotros tengamos como miembros o como componentes de ese reino de Dios en la tierra. Jesús quiere que los que formamos parte del reino de Dios en la tierra tengamos esta serie de características que vamos a ver una a una. Notemos que esta enseñanza, estas bienaventuranzas entran en contraste con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Les voy a poner un ejemplo. En Josué 8, 33 y 35, Josué se había comprometido a leer la ley al pueblo cuando entrasen en la tierra prometida. Y se había comprometido a leer toda la ley. Entonces, dice que en ese toda la ley, dice, y todo Israel, Josué 8, 33 y 35, con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Notemos, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Vemos que Josué le había prometido, como he dicho, a Moisés leer toda la ley del pueblo cuando entrase en la tierra prometida, y eso es lo que hizo. Lo leyó todo, la bendición, y leyó también la maldición, lo que iba a ocurrir si no cumplían con lo que la ley mandaba, ¿verdad? Es decir, la ley y las consecuencias de no cumplir la ley. Sin embargo, vemos en contraste con la enseñanza de Jesús, con las bienaventuranzas, que Jesús solo habla de bendiciones, dejando claro que ese es el ejemplo que tenemos que seguir, que esa es la forma en que tenemos que comportarnos, que ese es el carácter que espera de cada uno de nosotros, las características que están en estas bienaventuranzas. Y eso es en lo que debemos de centrarnos, en que cada una de esas características se cumpla en nuestra vida. Debemos de examinarnos y ver todo esto que Jesús dice en estas bienaventuranzas, que es el carácter de los hijos de Dios, de los que formamos parte del reino de Dios, ¿se cumple en mi vida? Es un examen que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Como he dicho otras veces, es bueno que comparemos textos cuando se repiten en la Biblia, y sabemos que las bienaventuranzas se repiten en Mateo y en Lucas. Es curioso que Mateo habla de 9 bienaventuranzas, aunque algunos teólogos hablan de 8, porque la octava y la novena la unen, ya que las dos hablan de persecución. Sin embargo, Lucas habla de solo 4. ¿Por qué es esto? Mateo les da
un sentido más espiritual y Lucas le da un sentido más literal. Por ejemplo, donde Lucas dice pobres, Mateo dice pobres de espíritu. O donde Lucas dice los que tienen hambre, Mateo dice los que tienen hambre y sed de justicia. Es un poco diferente, ¿verdad? Pero no son contradicciones, sino que lo que nos muestra es que Jesús repitió muchas veces esta enseñanza y cada uno lo cuenta de una manera, y a eso se deben las diferencias en el contenido, pero el fondo de la enseñanza, si lo analizamos, es el mismo, la enseñanza es la misma. Y hay algunos ejemplos de otros temas que también se enseñan de forma diferente, aunque el fondo es el mismo. Por ejemplo, algo que se repite mucho en los evangelios es el llamado de Jesús, ¿verdad? El llamado de Jesús general que todos conocemos, el llamado de Jesús a seguirle, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Sin embargo, en otros evangelios dice: el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. O por ejemplo, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O cualquiera que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. En cualquiera de estos pasajes está diciendo lo mismo. Es el llamado de Jesús a seguirle, lo que implica seguirle. Pero lo está enseñando de diferente forma, de diferente manera. Bien, volviendo a las bienaventuranzas, vemos que dice que subió al monte y se sentó. Y esta era la postura que solían tomar los rabinos, los maestros, para enseñar, ¿verdad? Y es la que adoptó Jesús, porque él era maestro y él se sentía maestro, como es lógico, ¿no? Era un momento muy importante. Recordemos que estaba Jesús iniciando su ministerio, estaba formando su equipo y él quería enseñar no solo a sus discípulos, sino a todos los que estaban oyendo, como he dicho antes, una serie de enseñanzas que les iban a ayudar a entender los valores del reino, una serie de enseñanzas que estaban en contraposición a las enseñanzas judaizantes que tenían hasta ese momento. Tenía que cambiar su mentalidad y Jesús se dispone a enseñarles todas estas cosas que van en contra de lo que ellos esperaban cuando esperaban la venida del Mesías, ¿verdad? Que esperaban un Mesías guerrero, un Mesías luchador, un Mesías que luchase por ellos. Sin embargo, Jesús viene y les habla de amor, les habla de amar a los enemigos y les habla de una serie de valores que ellos no se esperaban, pero que están aquí, que lo vamos a ver ahora. No es que faltase enseñanza en Israel, en Israel había mucha enseñanza, sino que lo que pretendía Jesús era canalizar esa enseñanza hacia lo que no se ve. Muchas de las enseñanzas las canalizamos hacia lo que se ve, para que los demás vean. Sin embargo, Jesús estaba canalizando las enseñanzas hacia el interior de las personas, hacia la espiritualidad. Y eso es lo que está tratando de enseñar aquí. Por ejemplo, en Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, si hacemos lo que hagamos con vistas al exterior, no esperemos ninguna recompensa. Es lo que está diciendo Jesús. Es por eso que en todo el Sermón del Monte Jesús está tratando de llevar a los oyentes al interior. Por eso habla de ofrendas, habla de oración, habla de ayunos, y en todos los casos dice que se haga en lo secreto, que lo hagamos en nuestro interior, que se haga en lo secreto, que ya se encargará Él de recompensar en público, pero que no se haga en ningún caso para que los demás lo vean, que no hagamos nada para que los demás lo vean. Y si lo hacemos para que los demás lo vean, ya tenemos nuestra recompensa, ya lo han visto, ya está la recompensa, se acabó ahí. Pero dice que lo hagamos en lo secreto y que será Él el que se encargue de recompensarnos en público. La palabra bienaventurado no se refiere a un estado emocional, si bien literalmente, si lo buscamos en el diccionario, quiere decir feliz, dichoso, afortunado. Aquí se refiere a un estado que ha alcanzado aquella persona que ha sido tocada por Dios. Se refiere a un estado que sin Dios no se puede conseguir. Cuando aquí habla de bienaventurado, está hablando de un estado que es Dios
el que te lo facilita, que gracias a Él lo tenemos y que de ninguna forma nosotros lo podemos conseguir. A veces podemos tener algún problema, ¿no?, por las traducciones de las palabras o por el significado que nosotros le damos a cada una de la palabra, pero tenemos que entender que este estado de bienaventuranza es un estado dado por Dios, porque cumplimos con esos valores de reino que vamos a ver a partir de ahora. Y empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el punto de partida de toda obra espiritual en la vida del hombre. Somos pobres de espíritu cuando reconocemos la necesidad que tenemos de que Dios esté en nuestra vida. De eso habla, de eso es de lo que habla. En el momento en que reconocemos esa pobreza de espíritu, que reconocemos esa necesidad de Dios en nuestra vida, ese que sin Dios somos nada, desaparece de nosotros todo orgullo y nos convertimos en ese pobre de espíritu del que la palabra habla. Porque cuando habla de pobre de espíritu, alguien piensa, o puede parecer el significado, ¿no?, como que alguien apocado, alguien poca cosa, alguien sin carácter. No está hablando de eso, está hablando de huir de ese orgullo espiritual, huir de creernos que somos algo. Está hablando de reconocer la necesidad de que Dios obre en nuestra vida, de que sin Él somos nada. Es algo más parecido a la historia que conocemos todos del hijo pródigo, ¿verdad? Cuenta la historia que después de haber dilapidado toda la fortuna que el padre le había dado en fiestas, en borracheras, en orgías, cuando se encontró sin nada en medio de los cerdos, cuidando cerdos y sin nada que comer, dice la palabra que volvió en sí. Se dio cuenta de todo lo que había hecho, se dio cuenta de que sin Dios era nada, se dio cuenta de la necesidad que tenía de Dios. Esto habla de pobreza de espíritu. De él desapareció todo ese orgullo que le había hecho coger la herencia e irse de fiesta. Reconoció la necesidad de volver a la casa del Padre. De eso es de lo que nos está hablando. Porque muchas veces ese orgullo espiritual que tenemos nos impide ver esa necesidad que tenemos de Dios, ¿verdad? Ahora, pobreza de espíritu no es una experiencia puntual, una experiencia que tenemos en un momento dado que nos hace aceptar al Señor, que nos lleva a la conversión, sino que es una condición. Es cierto que es el comienzo, que necesitamos ser pobres de espíritu para reconocer esa necesidad que tenemos de Dios y aceptarlo. Pero ese comienzo tiene que seguir, esa pobreza de espíritu tiene que seguir toda la vida con nosotros. Es una actitud, es un valor cristiano. Es algo que Dios demanda de cada uno de nosotros. La pobreza de espíritu es lo contrario, como digo, de soberbia, de altivez, de orgullo. O dicho al revés, si hay orgullo no hay pobreza de espíritu. Por eso necesitamos examinarnos, como digo, con cada una de estas bienaventuranzas. Dice el versículo que de ellos es el reino de los cielos. Qué contraste, ¿verdad? La forma de alcanzar los reinos de este mundo, ¿cómo se conquistan? Se conquistan con fuerza, con violencia, con guerras. Sin embargo, el reino de los cielos se conquista con pobreza de espíritu. Casi siempre confiamos en nuestras fuerzas para conseguir las cosas. Confiamos en nuestras fuerzas y tropezamos. ¿Cuándo buscamos la dirección de Dios? Cuando hemos tropezado. Pues podríamos evitarnos muchos tropiezos confiando en Dios a la primera, en lugar de confiar en nuestras fuerzas, ¿verdad? Confiamos en nuestras posesiones, confiamos en nuestros conocimientos humanos, ¿no? Yo es que sé,
yo sé mucho, yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro. Veamos lo que dice el Señor a los que confían en sí mismos, en lugar de ser pobres de espíritu. En Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está hablando de la persona que confía en sí mismo, que es orgullosa, que es altiva, y le está diciendo: no tienes nada, no eres nada. Sigue, porque van unidos, Bienaventurados los que lloran, versículo 4, porque ellos recibirán consolación. Cuando reconocemos la primera bienaventuranza, nuestra pobreza espiritual, cuando volvemos en sí, cuando nos damos cuenta de nuestra verdadera condición delante de Dios, esto trae en nosotros una profunda tristeza, muchas veces, una profunda tristeza que puede llevarnos al llanto. Pero las lágrimas son buenas. Las lágrimas es el conocimiento, es el comienzo, de la sanidad. Recuerdo cuando estaba en Brasil, allí hacían un retiro varias veces al año que se llamaba Lágrimas que curan. Lágrimas que curan. Era un retiro espiritual que organizaba la iglesia donde yo estaba. Y es cierto, las lágrimas son el comienzo de la sanidad. Es cierto que en nuestra cultura se nos ha enseñado que los hombres no lloran, ¿verdad? Eso se dice, los hombres no lloran, Pero eso no es cierto, los hombres sí que lloramos, y si no lo hacemos es porque hay una dureza de corazón que debemos de solucionar. El que no llore debe de solucionarlo, porque hay una dureza de corazón ahí que está impidiendo un crecimiento espiritual. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de grandes hombres de Dios que lloraron. Por ejemplo, hay varios salmos que hablan de David llorando, Pedro cuando negó al Señor también, ¿verdad? Los hermanos de Éfeso cuando se despedían de Pablo, o Jesús, que es nuestro ejemplo supremo. Jesús también lloró, ¿verdad? Y estamos hablando de un llanto de no llorar por llorar, estamos hablando de un llanto con un origen espiritual, un llanto que recibe el consuelo de Dios. En Salmos 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Es decir, el quebrantado de corazón recibe el consuelo de Dios. Debemos de ser auténticos, debemos de ser genuinos, debemos de ser sinceros en la exteriorización de nuestros sentimientos, no debemos guardárnoslo para nosotros. Es la forma de recibir sanidad, ¿verdad? No es ninguna vergüenza el llorar por la acción del Espíritu, no hay ninguna vergüenza, y trae, como digo, sanidad. También en Isaías 61 recordamos, ¿verdad? No lo vamos a leer ahora, pero dice que Él viene a consolar a los quebrantados. Podemos unirlo a este texto, ¿verdad? El Señor es nuestro consuelo. Nos quebrantamos, pero Él nos consuela, Él nos sana. Y sigue diciendo que también va unido el 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Las primeras dos bienaventuranzas, la que habla sobre los pobres de espíritu y los quebrantados, nos hablan de un estado espiritual producido por la intervención de Dios en nuestras vidas. El Señor interviene en nuestras vidas y nosotros, como fruto de eso, volvemos en sí, recibimos esa pobreza de espíritu que vemos que es necesaria y somos quebrantados, ¿verdad? Esta tercera bienaventuranza que habla de los mansos, bienaventurados los mansos, va unida o se apoya en las otras dos. Dicho de otra forma, no se puede llegar a este estado de mansedumbre sin experimentar previamente la pobreza de espíritu o experimentar ese quebranto espiritual. Si bien las dos primeras son
estados que se experimentan de forma individual, por así decirlo. La mansedumbre no solo se experimenta de forma individual, sino que se exterioriza. Es decir, tú ves si la persona es mansa o no, ¿verdad? Eso se nota. Si la persona se airea fácilmente o si la persona es mansa. Es decir, la mansedumbre nos confirma que el estado de pobreza espiritual y de quebranto es fruto de la acción de Dios y no del esfuerzo humano. Cuando reflejamos la mansedumbre de la que habla este texto, de la que hablan las bienaventuranzas, somos capaces de aceptar con quietud, con paz interior aquellas cosas que nos hacen daño, que nos resultan difíciles, que nos humillan, que nos indignan. Yo me gustaría que pensásemos en algunas cosas que nos han hecho daño, que nos han humillado, que nos han indignado. ¿Cómo las hemos soportado? ¿Las hemos soportado con mansedumbre o nos hemos airado ante estas circunstancias? Porque seguro que todos hemos vivido situaciones en las que se nos ha hecho daño, ¿no? ¿Cómo hemos respondido a ese daño? ¿Hemos respondido con mansedumbre? Necesitamos examinarnos, necesitamos examinarnos. Tenemos que confiar en que es Dios quien nos defiende y que no necesita nuestra ayuda para hacerlo. A veces pensamos que Dios necesita nuestra ayuda para defendernos, pero realmente no la necesita. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Él hace la suya. En la Biblia vemos unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, cuando María y Aarón se levantaron contra Moisés. Dice Números 12:3, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pensemos en Moisés. Moisés, todos conocemos que en Egipto había matado a un hombre, había tenido que huir de Egipto. ¿Cómo puede decir que alguien que había asesinado a un hombre era el más manso de toda la tierra? ¿Cómo puede decirlo? Si lo dices que era verdad, ¿no? Ahora, ¿qué hubo en la vida de Moisés desde que cometió el asesinato hasta que se menciona esto en la palabra? Moisés había estado en el desierto. Moisés había reconocido su incapacidad para hacer las cosas por sí mismo. Moisés había cambiado su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Moisés ahora era pobre de espíritu. Moisés había sido quebrantado en el desierto y ahora demostraba esa mansedumbre, de tal manera que el que había sido antes asesino, ahora se decía que era el más manso de toda la tierra. ¿Entendemos? También Jesús, cuando invitó a todos los cargados y angustiados a acercarse a Él, dice, Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús se reconoce manso y nos llama a imitarle, ¿verdad? También Jesús lo demostró en el momento más duro de su vida. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos maldicen? ¿Cómo respondemos? Examinémonos nosotros. ¿Cómo respondemos cuando nos maldicen? Pero dice que Jesús cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba. ¿Cómo respondemos cuando padecemos? Dice que si no encomendaba la causa al que juzga justamente. Es decir, la forma de comportarnos mansamente es reconocer que es Dios el que se encarga de todo y que nosotros no tenemos que ayudarle a que se encargue, que se va a encargar él solo. Entonces es poner nuestra causa delante de él como Jesús lo hacía. O cuando Jesús estaba a punto de morir, Lucas 23:34, y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es el mayor ejemplo, ¿verdad? Pedir perdón por las personas que te están matando. Padre, perdónalos
que no saben lo que hacen. Me están matando, pero es que no saben lo que hacen, perdónalos. ¿Cómo nos comportaríamos nosotros en una situación similar? Luego esto nos enseña que debemos de dejar de luchar con nuestras fuerzas, que debemos de descansar en Dios, que debemos de confiar que de verdad, que no son palabras, que no es teoría, que Dios se encarga de nuestras causas, pero para que Dios se encargue de nuestras causas no tenemos que ayudarle, lo hace Él. Si nos ponemos nosotros a luchar en el lugar que le corresponde a Dios, ¿para qué va a luchar Él? Va a decir, bueno, pues seguir luchando vosotros. Estáis haciendo algo que me corresponde a mí, puede decir Dios, ¿no? Os dejo que lo hagáis. Ahora, en el momento en que nos rendimos y decimos, no, Señor, esto te corresponde a ti, lo pongo en tus manos, yo no voy a luchar, lucha tú. Y respondemos con mansedumbre, el Señor se ocupa de la causa. Él es quien vela por nuestros intereses. No tenemos nada que temer. ¿De quién dice la palabra que es la tierra? No dice que es de los que luchan. Dice que la tierra es de los mansos. La tierra es de los mansos, dice la palabra de Dios. La siguiente bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, los que buscan el bien. Si nos damos cuenta, en todos los pasos que estamos llevando, las bienaventuranzas nos están guiando en un proceso a través del cual Dios nos conduce para que tomemos conciencia de reino, para que tomemos conciencia de las características que tenemos que tener los que habitamos en el reino de Dios, las características que tenemos que reflejar cada uno de nosotros. Y por eso nos las enseña en este orden, en el orden que tenemos que hacerlo, en el orden que tenemos que cambiar, siendo pobres de espíritu, quebrantándonos, siendo mansos. Ahora habla de tener hambre y sed de justicia. Es un cambio que lo dirige Dios, ¿eh? Es un cambio que lo dirige Dios. Por más que lo ponga aquí, si nosotros tratamos con nuestras fuerzas de tratar de conseguirlo, por nosotros mismos no lo vamos a conseguir. Es algo que lo dirige Dios, pero que sí que tenemos que estar atentos a las instrucciones de Dios para ir cambiando. Porque todos, yo el primero, tenemos cosas que cambiar. Todos tenemos cosas que nos apartan de Dios. Todos tenemos cosas que no se cumplen en esto que estamos viendo y que necesitamos pulir, que necesitamos perfeccionar. No nos basta con ser un poco, tenemos que serlo todo. El Señor nos lo pide todo. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. En el corazón está la vida. El Señor nos pide la vida entera. Nos pide que cumplamos todas y cada una de las características que Él quiere que tengan los que habitan en el reino de Dios. Y por eso lo explica de una forma tan clara. Por eso habla de las características y luego habla también de las consecuencias de tenerlas. Dice la siguiente: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En esta bienaventuranza tenemos una de las más claras evidencias de que es Dios el que está obrando la transformación, no somos nosotros con nuestras fuerzas. Yo por mis propias fuerzas no puedo tener misericordia. Es Dios quien pone esa misericordia en mí. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es una sensibilidad hacia el dolor de los demás, una sensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, es un preocuparse por lo que los demás están pasando, es un ponerse en el lugar del otro, en el lugar de la otra persona, es tener un corazón compasivo, bondadoso, un corazón tierno, un corazón que se da a los demás sin esperar nada a cambio. Es tener empatía por la otra persona, es ponerse en el lugar de la otra persona.
Es preocuparse por los demás antes que por nosotros mismos. Eso es ser misericordioso y lógicamente no lo podemos fabricar. No lo podemos fabricar. Es una característica que demuestra que Dios vive en cada uno de nosotros, ¿verdad? Como he dicho, las bienaventuranzas son una progresión y vemos que va subiendo. En el carácter cristiano, si vemos de la primera a la que ya vamos, va subiendo. Esas características cristianas, ese demostrar que Cristo está en cada uno de nosotros. Porque si Cristo está en cada uno de nosotros, se tiene que ver, ¿no? Se tiene que ver. Hemos visto la pobreza de espíritu, hemos visto el quebranto, hemos visto la mansedumbre, la justicia, y el siguiente eslabón es este que veremos ahora, ¿verdad? La misericordia. La misericordia también nos lleva a no juzgar el por qué las personas actúan como actúan. Eso entra dentro de la misericordia. A veces nos fijamos en lo que la gente hace y tendemos a juzgar a las personas, ¿verdad? Pero eso es algo que no nos corresponde. Lo que nos corresponde a nosotros es tratar de paliar su dolor, tratar de ver cómo podemos ayudar a la otra persona, qué necesidad tiene, cómo podemos suplir esa necesidad. Recordemos que somos instrumentos de Dios en la tierra. No podemos esperar que venga otro a paliar la necesidad de alguien cuando esa necesidad la tenemos nosotros delante. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos un círculo a nuestro alrededor, un círculo de influencia, un círculo de personas allegadas de las que tenemos que preocuparnos. No podemos esperar que venga alguien de fuera de ese círculo a solucionar el problema cuando estamos nosotros aquí. Somos nosotros los que lo tenemos que solucionar, ¿verdad? A veces nos comportamos como los fariseos que trajeron a Jesús a la mujer adúltera esperando que Jesús la condenara, ¿no? Es lo que esperaban los fariseos. Mira, ha pecado. Jesús no aprobó el pecado, Jesús no aprobó la práctica del adulterio, pero no la condenó. Demostró por ella amor, demostró compasión, demostró misericordia, ¿verdad? No la condenó, aunque condenaba el acto, lógicamente. Para ser misericordiosos con los demás, un ejercicio que podemos hacer es recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. A veces no tenemos misericordia con los que nos rodean y se nos olvida la misericordia que el Señor ha tenido con cada uno de nosotros. El Señor ha tenido mucha misericordia con nosotros, ha tenido mucha paciencia, mucha demostración de amor, ¿verdad? Y eso espera que nosotros tengamos con los que nos rodean, ¿verdad? No lo olvidemos nunca. Dice la siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿De qué nos habla el limpio corazón? Nos habla de un corazón puro, un corazón sin maldad. Dios no mira la parte externa del ser humano. Nosotros tratamos o tendemos a ver las obras que hace uno. Pues este hace esto, este hace lo otro. Lo que vemos con nuestros ojos. Pero Dios no mira eso, Dios mira el corazón. Dice la palabra que Dios pesa los corazones, ¿verdad? Dios pesa los corazones, es decir, ve la calidad del corazón, que es algo a lo que nosotros no podemos acceder. Nosotros no podemos ver el corazón de los demás, pero Dios sí, y debemos de tratar de ver a la gente como Dios la ve. Esa es nuestra misión. Si no, es decir, el cambio se tiene que ver, que Dios vive en nosotros se tiene que ver. Debemos de esforzarnos por tratar de ver a la gente como Dios la ve. ¿Y cómo la ve Dios? Con misericordia. La misericordia está por encima del juicio. ¿Cómo la ve Dios? Con amor. Por amor se dio.
por entero por cada uno de nosotros. Si Dios hubiese mirado las obras que hacemos todos y cada uno de nosotros, no, seguro que no se había dado. Pero el amor le pudo. Por amor se dio. No miró lo malos que éramos. Solo demostró el amor que tenía hacia nosotros. Y a nosotros nos toca demostrar ese amor que tenemos hacia los demás. Amén. Es decir, hablando del corazón puro, la única vida que agrada a Dios es aquella que tiene una pureza tanto externa como interna. Es decir, lo que hay dentro siempre sabemos que se ve fuera. Una pureza tanto externa como interna. Habla también de sinceridad, de personas sinceras. Y David lo expresaba muy bien en el Salmo 24, 3 y 4. Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Vuelve a hablar de corazón puro. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Fijaros lo que incluye David aquí. ¿Qué es jurar con engaño? ¿Qué es jurar con engaño? Es prometer algo y no cumplirlo, es así de sencillo, ¿no? Ahí también podemos examinarnos. ¿Prometemos cosas que no cumplimos? Si buscamos la palabra jurar en el diccionario, dice prometer algo con testigos. Cuando prometemos algo a alguien, como mínimo hay una persona, estamos hablando con alguien, ¿no? Ya estamos prometiendo con testigos. Pero es que además está el Señor con nosotros, también de testigo. Luego lo que prometemos, que es a este jurar que dice aquí, si no lo cumplimos, estamos jurando con engaño. Y no estamos siendo puros de corazón. También Hebreos 12:14 se nos recuerda: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tiene que ver también con el corazón puro. Notemos que las primeras bienaventuranzas trataban principalmente de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Estas últimas incluyen o tiene que ver nuestra relación con los semejantes. Hay partes que son de nuestra relación con Dios y otras partes tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, con las personas que nos rodean. Vamos a la siguiente, estamos acabando ya. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué son pacificadores? ¿Qué entendemos por pacificadores? Los que procuran la paz, los que tratan de que haya paz, Yo esta bienaventuranza la recuerdo cada vez que tenemos un conflicto en la iglesia, porque en la iglesia hay conflictos, ¿verdad? No somos perfectos. Y siempre digo que no debemos de ser incendiarios, sino que debemos de ser bomberos, que debemos de ser apagafuegos. Es decir, a veces hay un conflicto y lo que hacemos es echar más leña al fuego. Lo que hacemos es echar más leña al fuego. A ver, por favor. ¿Entendemos? Hay veces que hay un conflicto y lo que hacemos es echar más leña al fuego en lugar de apagarlo. Y somos llamados a apagarlo. Somos llamados a ser pacificadores. Fijaros, en la sociedad, el hombre, ¿cómo busca la paz? Los países, ¿cómo buscan la paz? Con guerras, ¿no? ¿Cómo buscan la paz? Con guerras, con bombardeos,
con misiles, tratan de buscar la paz, buscan la paz a cañonazos, pero eso no es lo que enseña el Señor, ¿verdad? El Señor nos llama a ser pacificadores. En la Biblia hay algunos ejemplos de lo que no se debe hacer. Por ejemplo, cuando Pedro trató de defender a Jesús cortando la oreja a Malco, ¿verdad? Nos imaginamos la escena, vienen a detener a Jesús y en lugar de decir, Pedro podía haber dicho, un momento, que este es el Mesías, no podéis detenerle. Sacó la espada, oreja fuera. A veces nos comportamos así. O cuando Moisés, ya lo he mencionado antes, trató de mediar y mató al egipcio, ¿verdad? Ninguno de los dos fueron pacificadores en este acto, ¿verdad? Y Santiago nos recuerda, Santiago 1:20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque Dios no actúa con ira, ni quiere que nosotros actuemos con ira. Quiere que seamos pacificadores. Quiere que pongamos paz en medio de los conflictos. Quiere que no echemos más leña al fuego. Ahora, la verdadera paz es el resultado de una profunda transformación. Como lo anterior no podemos nosotros fabricarlo. Es el resultado de la acción de Dios en cada uno de nosotros. Dios nos va transformando y llegamos a ser mansos, llegamos a ser pacificadores. Por esa transformación es por lo que, como he dicho antes, Cristo pidió que el Padre perdonara a los que le estaban matando. O Esteban también pidió que el Padre perdonara a los que le estaban apedreando. Todos conocemos la historia. Los que procuran la paz o pacificadores intervienen en cualquier situación de conflicto, tratando de que el asunto no vaya a más. Y esa es nuestra misión, tratar de que el asunto no vaya a más. Si no hacemos esto, la cosa crece, ¿verdad? La cosa se complica, la cosa va a peor. Tenemos que tratar de que el asunto no vaya a más. ¿Cuál es el resultado de ser pacificador? ¿Cuál es el resultado de poner paz? Dice que serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. La siguiente dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando están mintiendo sobre nosotros, también estamos siendo perseguidos. Por eso estas dos están unidas, porque las dos hablan de la persecución. A veces pensamos en la persecución como lo que vemos en otros países, ¿no? Que matan a la gente. Eso, por supuesto, es persecución, ¿no? Pero también es persecución cuando hablan mal de nosotros mintiendo. Y eso se da muy a menudo, Es irónico que esta obra de transformación que las bienaventuranzas describen, ¿no? Que es la forma en que tenemos que nosotros ir cambiando y que nosotros experimentamos, ¿no? Vamos experimentando a lo largo de la vida cristiana. Esta obra de transformación muchas veces no es bien recibida por las personas que nos rodean, y por eso viene la persecución. Esta obra de transformación en cada uno de nosotros no es bien recibida muchas veces. Yo recuerdo una persona que le hablé una sola vez, un amigo que vivía al lado de casa, le hablé una sola vez y me dijo, no quiero escuchar. Y luego me enteré que iba hablando mal, ¿no?
y luego a lo mejor entraba yo en el bar que hay al lado de casa y él estaba tomando algo y se iba corriendo, ni se acababa lo que estaba tomando, ni se acababa el café, lo que fuese. Se iba corriendo, no me hables. Y digo, si no te voy a hablar, tranquilo, me has dicho que no te voy a hablar. Es triste, según la palabra eso es persecución, pero lo más triste es que esta persona que no me dejó hablarle, llegó un día y se murió. Y se murió sin conocer al Señor. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el Señor hacer la suya, pero nosotros tenemos que hablar, tenemos que intentar hablar, tenemos que intentar llevar a las personas el Evangelio, porque esa condición, esa transformación que el Señor hace en nosotros, aunque produzca muchas veces esa persecución, no tiene que pararnos para hablar a las personas. El apóstol Pedro nos recuerda en 1 Pedro 2:20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No tiene ningún mérito, ¿verdad? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y la persecución, sabemos todos que la han sufrido grandes siervos de Dios, ¿verdad? No es que la suframos nosotros, la han sufrido grandes siervos. En Hebreos 11, del 36 al 38, dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. La gente antes de nosotros ha sufrido muchísimo. Y gracias al sufrimiento de estas personas es que el Evangelio ha llegado hasta aquí. Si estas personas, por el sufrimiento que pasaban, se hubiesen rendido, el Evangelio no habría llegado. Pero no les importó el sufrimiento, no les importó la persecución, no les importó lo que estaban pasando, sino que siguieron adelante, dando testimonio del Señor, dando testimonio de la obra que Dios había hecho en cada uno de ellos, dando testimonio de esos cambios experimentados como miembros del reino de Dios. Y por eso es que hoy en día podemos estar aquí, hoy en día podemos tener vidas transformadas, hoy en día podemos estar hablando de la palabra. Que nada nos pare, hermanos, que nada nos pare. No tenemos que sorprendernos de la persecución. Otros la pasaron, otros la están pasando, nosotros mismos en cierta medida, ni comparación con lo que se pasa en otros países, pero nosotros también. Pero eso no debe desalentarnos, sino que debe animarnos, no debe debilitarnos, sino que debe de fortalecernos, ¿verdad? Y recordemos, ¿qué dice la palabra para los que padecen persecución? Que de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Vamos a releer las bienaventuranzas para finalizar, pero vamos a releerlas fijándonos en la primera y segunda parte de cada una de ellas, ¿verdad? En la primera parte nos habla de la característica que debemos de tener cada uno de nosotros, y la segunda parte la recompensa o la consecuencia por tener esa característica en nuestras vidas, ¿vale? Empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. Esa es la característica, ser pobres de espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. La consecuencia de ser pobres de espíritu es que nuestro es el reino de los cielos. Luego dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si lo tenéis abierto, quiero que os fijéis en una cosa. Tanto en la primera como en la última bienaventuranza, si os dais cuenta, está hablando en tiempo presente. Está hablando en tiempo presente, dando a entender que la pobreza de espíritu es necesaria para recibir al Señor. Y por tanto, como hemos recibido al Señor, ya en tiempo presente se es partícipe del reino de los cielos. La última, que habla de la persecución, lo mismo, también demuestra que se está en el camino. Las otras 6, si nos damos cuenta, está hablando en tiempo futuro. Alcanzarán misericordia, serán saciados. Esas 6 están hablando en tiempo futuro, dando a entender que hay un camino por recorrer. Luego habla de realidades presentes y habla de realidades futuras que deben de ser constantes en nuestra vida. No quiere decir que las debamos de tener estas características en el futuro, sino que las debemos de tener ya y siempre. ¿De acuerdo? En resumen, las bienaventuranzas son una invitación lanzada por Jesús a todo el mundo, a toda persona, para vivir de una manera diferente, de una forma diferente, poniendo en práctica los valores del reino de Dios. Está hablando de las características de las personas que formamos parte del reino de Dios. El repasarlas, como hemos hecho ahora y como debemos de hacer cada uno en nuestra casa, es un buen ejercicio para ver en qué punto estamos, en qué punto está nuestra vida espiritual, para ver qué estamos cumpliendo y para ver también qué necesitamos reforzar en nuestra vida. Amén. Vamos a tener una oración. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por este texto precioso de las bienaventuranzas, en las que vemos las características que debemos de tener cada uno de nosotros, las características que tú quieres que tengamos, lo que debemos reflejar cada uno de tus hijos, cada uno de tus servidores, cada uno de los componentes del reino, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nos perdones por las partes que no reflejamos, que nos perdones por aquellas partes, Señor, en las que aún estamos reflejando nuestra humanidad, nuestro orgullo, cualquier cosa que sea, Señor. Señor, queremos cambiar cada día, queremos cada día parecernos más a ti. Queremos que todas y cada una de estas características se vean en nosotros, Señor. Queremos menguar, queremos que tú crezcas. Queremos dejar de lado todo lo que no es de ti. Y te rogamos, Señor, que por tu Espíritu Santo nos hables de una forma clara, que nos muestres aquellas cosas que tenemos que cambiar, que nos muestres aquello que tenemos que dejar, que nos muestres aquello que tenemos que reforzar, porque queremos en todo momento, Señor, hacer tu voluntad. Queremos en todo momento reflejarte a ti, solo a ti, Señor. Queremos ser esa luz que tú quieres que seamos allá donde estemos. Queremos mostrar esa misericordia que quieres que mostremos. Queremos ser pacificadores. Queremos en todo momento ser esos ejemplos que tú quieres que seamos dentro de este nuevo orden, Señor, que has traído a la tierra. Queremos proclamar el amor, Señor. Queremos proclamar la misericordia. Queremos quitar de nosotros todo orgullo, toda altivez.
cualquier cosa, Señor, que nos aparte de ti y que nos aparte también de las personas. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos examines y nos hables de una forma clara. Te damos permiso, Señor, para que hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos experimentar esos cambios que tú quieres que experimentemos y estemos cada vez más cerca de ti y más cerca de la gente, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos una vez más, Señor, y te damos las gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra, porque para eso está, ¿verdad? La palabra, para cumplirla. Amén. Yesley. Te invito a cerrar tus ojos y tener ahí un breve momento de reflexión y de oración al Señor, poniendo delante de Él todo lo que hemos aprendido y poniendo también tu necesidad, nuestra necesidad, ¿no? de crecer, de entender y practicar todo eso en nuestras vidas. Vamos a tener un momento de oración y así terminamos nuestro culto esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por aprender cada día más de ti. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar juntos, Dios, y poder escucharte, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude a mantener, Señor, todas estas bienaventuranzas en nuestras vidas, no solamente mantenerlas en nuestra mente, Señor, pero también en nuestro corazón, en nuestras vidas, viviendo, Señor, cada una de ellas, practicando, Señor, cada una de ellas. Que tú nos ayudes, Señor, porque no somos capaces, Señor, por nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a transmitirlo también, Señor, todas estas enseñanzas a los demás. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios, Señor, misericordioso, de amor, que nos enseña y que nos habla según tu voluntad. Gracias, Señor. Sé con nosotros, Dios, sé con cada familia, Dios, tanto nuestros, los que estamos aquí, también aquellos que por algún motivo no están. Que tú los bendiga en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.